Bien, vamos a estar desarrollando hoy, voy a compartir con ustedes una reflexión basada en la palabra de Dios respecto a lo que es, lo que podríamos decir, un cuarto principio de los heredados de la Reforma Protestante, que como recuerdan, en este mes de octubre estamos cada domingo pensando, meditando y profundizando en distintos conceptos y temas derivados de la herencia de la Reforma, a partir del momento en el que desde Martín Lutero en adelante hay una vuelta a los principios de la palabra de Dios, que obviamente no es que todo haya comenzado allí, sino que fue un momento en el que fue un mojón importante en la historia de la iglesia cristiana, pero obviamente previamente también hubo manifestaciones y movimientos anteriores que buscaban volver a la Biblia, a la Escritura, pero en el caso de lo que Lutero desarrollaba en ese momento fue muy importante la posibilidad de que las personas pudiesen acceder a la Biblia, leerla por sí mismos, reafirmar bases doctrinales fundamentales. Y en los domingos anteriores estuvimos hablando en el principio de octubre sobre el primero de estos principios, que era el de la sola fe, la idea de que la justificación de nuestra salvación, de nuestro pecado, se produce solamente por nuestra fe en la obra de Jesucristo, porque eso es lo que nos permite apropiarnos de la gracia de Dios. Y por eso el segundo principio que hablábamos era el de la sola gracia, que tiene que ver con esa idea que es la gracia de Dios la que nos salva. No vivimos en base a nuestras obras, no vivimos en base a nuestros méritos o a buscar que a través de ellos nosotros pudiésemos ser salvados o justificados o que eso nos haga mejores personas, sino que en realidad la gracia de Dios es lo que nos inunda, nos da amor, nos llena con su misericordia y nos permite vivir la vida que Él quiere para nosotros. Y eso está manifestado en la obra de la cruz. Por otro lado, en el tercer principio, el domingo pasado, ahí invitamos a nuestra hermana Marcela Guerrero, que estuvo desarrollando desde el punto de vista histórico todo lo que es el concepto de la sola escritura, ¿no? Ella desde su posición como historiadora nos desarrollaba, ¿verdad? Ideas básicas respecto a la noción de sola escritura, que tenía que ver con esta idea de resaltar la autoridad de la Biblia como palabra de Dios y como el lugar en el cual Dios nos habla, mediante el Espíritu Santo, pero donde tenemos que ir allí para encontrar la voz de Dios, porque ella es la que revela a Jesucristo como ese Salvador y Señor nuestro, porque toda la Escritura nos lleva a Jesucristo y porque en toda la palabra de Dios encontramos la manifestación de Dios actuando desde Génesis hasta Apocalipsis, y que no es la tradición humana, lo que nos permite acercarnos a las verdades de Dios, sino que es la Escritura la que nos permite acercarnos a la voluntad de Dios. Y esa idea que rompió realmente lo que en el momento de Lutero era enseñado, porque en ese momento se enseñaba que la verdad estaba en la Biblia más la Iglesia, ¿verdad? Y desde ese momento el movimiento de la Reforma Protestante, del cual nacen nuestras iglesias, plantea la idea de que en realidad la verdad no está en la Biblia más la Iglesia, sino que en realidad la verdad está en la Biblia solamente. La Iglesia, en todo caso, lo que debe hacer es interpretar lo que la Biblia dice, aplicarlo y vivirlo, pero no en la tradición de la Iglesia está la verdad, sino que está únicamente en la palabra de Dios, porque lo demás son tradiciones humanas, como le pasó a Jesús con los fariseos, que resaltaba, ¿verdad?, cómo las tradiciones humanas en ese momento habían invadido la vida espiritual, de la misma manera que en la época de Lutero las tradiciones humanas habían invadido la vida espiritual, y de la misma manera que hoy en día nosotros nos vemos en el desafío de preguntarnos a qué hacemos caso o qué seguimos, tradiciones humanas, tradiciones religiosas, herencias de costumbres humanas o de enseñanzas humanas, o si lo que hacemos es volver una y otra vez a la Escritura para que sea ella la que nos revele a Jesucristo. Y eso es lo que vamos a intentar desarrollar hoy en relación a el cuarto principio que tiene que ver con Jesucristo, ¿verdad? Todo obviamente remite a Jesucristo, la fe, la gracia, la escritura, todo remite a Jesucristo, pero hoy nos vamos a dedicar concretamente en él, ¿no? Nosotros siempre predicamos permanentemente de Jesucristo, lo recordamos en la Cena del Señor, predicamos el Evangelio de Cristo, anunciamos el mensaje de que Jesucristo es quien nos salva, pero vamos a profundizar hoy en la naturaleza de Jesucristo, en quién es Jesucristo realmente, en cómo puede darnos una enseñanza
del Padre directamente y cómo nos revela el Padre y cuál es el concepto que tendríamos hoy nosotros que entender de qué quiere decir eso de solo Cristo, por qué solo Cristo, por qué ese principio fundamental para nosotros hoy. Y yo quisiera comenzar con un pequeño video que quiero compartir con ustedes en el cual vamos a estar tengo acá un temita, Darío, que tengo la inhabilitación para compartir pantalla. Capaz que me podés habilitar ahí. Ahí va. Perfecto. Ahora sí. Vamos a ver un pequeño fragmento de una entrevista a Fabián Liendo, el cantante de la banda Kiosco y pastor también, que él nos va a explicar brevemente en unos minutos qué implica realmente entender a Cristo como aquel que vive en nosotros o debe vivir en nosotros. Vamos a comenzar con esto y luego vamos a profundizar en algunas verdades de la palabra de Dios respecto a esto. ¿Se ve ahí la pantalla? Bien. Todo esto es que si vos agarrás las cartas apostólicas de principio a fin, está gobernado por una mente, ¿no es cierto? Es la mente de Cristo que es la única que puede discernir lo que el Padre dice y puede llevarlo a cabo y lograr que todos hablemos una misma cosa, tengamos un mismo parecer, una misma mente, un mismo sentir. Entonces, ese conocimiento, porque todo se, si vos agarrás las cartas apostólicas, todo se trata del conocimiento, ¿no? Del conocimiento, la revelación del misterio que estuvo oculto de tiempos eternos, ¿no es cierto? Así que el conocimiento de la persona de Cristo es una dinámica de conocimiento, es una dinámica. Es cuanto menos hay de nosotros y más de Él, es cuanto más le conocemos, ¿verdad? Claro. Entonces, hay un momento en que vos te encontrás con el Señor, pero salís de esa experiencia casi inmediatamente, porque después empieza lo mejor, que es conocerlo, ¿verdad? Así que cuando uno es un bebé espiritual, en sí tiene la naturaleza que puede desarrollar todo aquello por el cual Dios no creó. Pero hay muchas cosas que no podemos hacer y que no entendemos, porque somos bebés, no podemos comer solos, no podemos caminar solos. O sea que el descubrimiento de la naturaleza divina de Cristo en mí, a través del nuevo nacimiento, fue algo que fui descubriendo. Hasta el día de hoy es un asombro permanente. Sí. Mirar a través de la mente de Cristo. Si vos me decís en qué momento yo fui consciente de que no era yo quien vivía, sino que era Cristo en mí, no te lo puedo decir, Juan Pablo, es algo, es un asombro permanente. Y todos los días es una manera de clavar a Fabián. Todos los días trato de matar a Fabián para que no sea yo, sino que sea Cristo en mí. Mucha gente acepta a Jesucristo como Salvador. Claro, se siente perdido, le dicen que alguien lo puede salvar y acepta el mensaje. Y quizás sea culpa de los predicadores, entre los cuales nos incluimos vos y yo, que no le decimos que lo que tiene que hacer también es aceptar a Jesucristo como Señor de su vida. ¿No te parece que está faltando un poco ese mensaje del señorío de Cristo? Sin ninguna duda. Y creo que justamente el producto de que la iglesia esté dividida en 45.000 pedazos es precisamente eso. Yo creo que un evangelio incompleto se puede convertir tal vez en la peor herejía. O sea, de millones de personas que están caminando al infierno, creyendo que están yendo al cielo. Es Mateo capítulo 7, dice, Señor, te servimos toda la vida, profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros, y el Señor dice, pero yo nunca los conocí, no sé quiénes son. O la iglesia en la Odisea diciendo, nos sentimos ricos, estamos ricos, no necesitamos nada. Vemos y el Señor dice, son ciegos, ellos dicen, somos ricos, dicen, son desventurados, pobres ciegos y desnudos. Yo lo que les recomiendo, que se arrepientan. Yo conozco solamente a los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y vos sabés que la voluntad del Padre está encarnada en la persona de Cristo. O sea, la manifestación de la voluntad del Padre es la persona de Cristo que habita en todos aquellos que han decidido perderlo todo para ir en pos de Jesús. Si vos observás
Ahora, en la palabra hay algo que es fundamental. La cruz tiene dos sentidos fundamentales, Juan Pablo. Uno es el sustitutivo, ¿no es cierto? El carácter vicario de la iglesia, de la cruz, que es que Cristo murió por nosotros. Eso lo predicamos todos. Lo predicamos todos. Cristo murió por nosotros. Nos emocionamos, es para celebrarlo. Yo tenía que morir y Él murió en mi lugar. Y eso es maravilloso. Pero hay un sentido en el cual somos identificados con Él, que es algo que no predicamos, Juan Pablo, y que es precisamente la llave para la transformación a la imagen de su Hijo. Y es que nosotros morimos juntamente con Él. con Cristo estoy. Juntamente crucificado, muerto, sepultado y resucitado juntamente con Cristo para ser glorificado juntamente con Él. O sea, su experiencia es nuestra experiencia, porque el Padre nos ve a través de su Hijo, ¿no? El Evangelio es que Dios nos incluye en su Hijo, nos hace parte de Él. Somos miembros de su cuerpo, de su ADN, de su genoma. La iglesia se trata de un genoma, es la reproducción de la vida de Cristo. O sea, pero no nosotros actuando como Cristo. Pero Dios no quiere algo que se pareja a su Hijo, quiere a su Hijo. O sea, te quiere muerto, no que te esfuerce para ser como Cristo, te quiere muerto para que sea Cristo quien viva su vida a través de nosotros. Y ese es el punto fundamental. Si yo no entiendo que morí, entonces todo el tiempo estoy abordando una verdad desde el lugar equivocado. Tremendo lo que nos estás diciendo, Fabián. Bueno, muy bien. ¿Se pudo escuchar lo que estaba desarrollando? Perfecto. ¿Vieron lo que planteaba Fabián Lindo, verdad? Es decir, es muy profundo esto que está diciendo y está muy claro en la palabra de Dios, pero a veces lo pasamos por alto, ¿verdad? Es decir, la obra de Jesucristo en nosotros tiene que ser la obra de aquel que actúa en una naturaleza que ha muerto, ¿verdad? Es decir, nuestra naturaleza debe morir, nosotros debemos morir. Y eso que muchas veces no nos damos cuenta es clave porque a veces pensamos que tenemos, como decía ahora al final, como que si tuviéramos que imitar a Jesús humanamente, ¿no? Como si nosotros vivir la vida cristiana fuera, leo lo que Jesús hizo, dijo, enseñó, y entonces trato de aplicarlo humanamente, imitándolo. Y lo que está explicando Fabián muy claramente es que en realidad eso no se puede, porque no es lo que Dios desea que nadie imite a Cristo, porque nadie puede imitar a Cristo. Lo que tenemos que hacer es vivir a Cristo en nosotros, es decir, que Él viva en nosotros. Por eso con Cristo estamos crucificados y Él es el que ha nacido de nuevo en nuestra vida. O mejor dicho, nosotros hemos nacido de nuevo porque Él ha nacido en nosotros. Y ahí es donde se va a producir de ahí en más esa lucha entre el viejo hombre y el nuevo hombre. Pero si no entendemos esto, nuestra vida va a ser de religión, nuestra vida va a ser una vida de tratar de parecernos a ese Jesús que inventamos en nuestra propia mente, pero no al Jesucristo verdadero, que es el que está revelado en la palabra de Dios y que solo viene a nosotros cuando nos despojamos de todo, cuando renunciamos a todo. Y uno, como dice él, todos predicamos que Cristo murió, resucitó y nos salvó. Pero ¿qué pasa cuando luego, y Juan Pablo le decía, ¿verdad? Muchas veces predicamos demasiado solo que Jesucristo es nuestro Salvador. ¿Y qué pasa con que Jesucristo sea nuestro Señor? Y esa es la clave final. Fuimos creados para la voluntad de Dios, fuimos creados para la gloria de Dios, para que Él sea glorificado desde nuestra propia vida. Esa es nuestra finalidad en la existencia, glorificar a Dios, que Cristo se manifieste en nosotros. Entonces, si lo vemos desde otra perspectiva, vamos a pensar que fuimos creados para que Dios nos haga felices, para que Dios nos dé buenas cosas, para que Dios nos haga todo lo que Él quiere que nosotros queremos. Y en realidad esa no es la finalidad para la cual Dios nos ha creado. La finalidad para la cual Dios nos ha creado es para tener una vida abundante en Cristo, porque en Él están todas las cosas, para Él son todas las cosas. Y ahí es donde Jesucristo pasa a ser el centro de nuestra vida, cuando yo muero a mi yo y dejo que Él nazca en mí. Y ese proceso, lo interesante, es que no es un proceso de un día para el otro, sino que es el proceso de toda la vida, de toda la existencia de nosotros. Y por eso es un proceso que la Biblia llama de santificación, porque cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo y renunciamos al pecado y a todo lo que somos justos, porque hemos sido justificados, lo que hablábamos en los domingos anteriores. Por la gracia de Dios somos justificados y nos volvemos justos, porque Dios nos ve justos, porque nos ve a través del lente de Cristo.
ve a Cristo en nosotros, no nos ve a nosotros. Entonces, en ese sentido somos justos, somos santos, pero ese ser santo y ser justo es, como decía Fabián, porque de alguna manera la naturaleza de Cristo está en nosotros, y por esa razón es que el Padre nos puede decir: yo los conozco a ustedes, y no al revés, que es lo que pasa cuando a los que digan el del día final, muchos dirán: hemos hecho esto en tu nombre, hemos hecho tales obras, hemos expulsado demonios, hemos hecho milagros, o hemos hecho lo que fuere. Si esas personas, aún en el nombre de Cristo, no recibieron la naturaleza de Cristo en ellos, fue una imitación humana. Y por lo tanto, lo que va a decir el Padre es: yo no los conozco, porque nunca conocí al Hijo en la naturaleza de ustedes. Y eso es lo que tenemos que tener bien presente nosotros. Que nosotros hemos nacido de nuevo, los que estamos aquí reunidos, hemos nacido de nuevo, pero quizás alguien vaya a escuchar este mensaje y no ha nacido de nuevo, y no conoce a Jesucristo. Tiene que entregar su vida a Jesucristo para nacer de nuevo, para que esa naturaleza de Cristo venga a su vida. Y ahí es donde se produce el proceso de santificación hasta el fin de los tiempos. Ese proceso en el que vamos progresando y creciendo y siendo transformados de gloria en gloria hasta la venida de Jesucristo. Y yo quisiera leer un pasaje que me parece que es muy claro respecto a cómo la Escritura revela a Jesucristo y su obra todo el tiempo, ¿verdad? En realidad, si nos ponemos a pensar, Jesucristo está revelado en toda la Escritura, de principio a fin. Cuando en Génesis capítulo 1 se nos dice: ahora hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, está la Trinidad de Dios actuando en esa afirmación. Está el Padre hablando con el Hijo y con el Espíritu Santo, que es el Consolador, diciendo: hagamos al hombre. Quiere decir que Jesucristo estaba desde el principio, desde la eternidad, desde antes del principio, es decir, desde la existencia, incluso desde la eternidad, antes de la existencia de las cosas, actuando, y por medio de la palabra, que es de hecho Jesucristo mismo es la palabra, se crean todas las cosas. Y ya después, cuando se produce la caída del ser humano, ya está el plan de Dios en proceso, pero no como un plan B, sino como algo que ya estaba planeado, que ya viniera la restauración y la salvación para la humanidad, y por eso se le dice a la serpiente que vendrá alguien que le aplastará la cabeza. De la descendencia de la mujer vendrá quien le aplastará la cabeza, y ese es Jesucristo, ¿verdad? Por eso nuestro Señor Jesús después nace, ¿verdad?, de María y demás, porque es el cumplimiento profético de esa primera profecía mesiánica de que Jesucristo iba a venir a rescatarnos y pisar la cabeza de la serpiente. Pero después, no solo tenemos lo que es las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, varias, ¿no?, desde los Salmos, los profetas como Isaías y demás, sino incluso muchos teólogos sostienen que en esa preexistencia de Jesucristo antes de venir al mundo como un ser humano en el siglo I, aún así muchos teólogos sostienen lo que son lo que se llama en teología las teofanías, ¿no?, que son las apariciones de Dios mismo en el Antiguo Pacto, por ejemplo, las revelaciones de Dios directamente en el Antiguo Pacto, y donde muchos han interpretado que Jesucristo mismo actuaba en el Antiguo Testamento revelándose. Quizás ellos no sabían quién era, pero sí lo veían como alguien que era una manifestación visible de Dios. Y eso se ve, por ejemplo, en los amigos de Daniel cuando están en el horno de fuego, se ve cuando Agar es expulsada de la casa de Abraham y dice que se presenta esta manifestación visible de Dios, que se le llama el ángel de Jehová, pero que, digamos, ángel en ese sentido estaba traducido como mensajero, y decía que era Dios mismo de alguna manera, esa figura, no era un ángel común y corriente que venía a dar mensajes simplemente en un sentido de venir como un ángel más, sino que era la imagen visible de Dios. Después lo vemos con Gedeón, lo vemos con Josué, por ejemplo, que Josué se postra ante él en un momento que aparece este personaje, y muchos teólogos han interpretado que son las apariciones de esas teofanías de Jesucristo mismo actuando incluso en el Antiguo Pacto. Y después, entre muchas otras, llegamos a la aparición de Jesucristo mismo como ser humano 100% hombre, pero 100% Dios a la misma vez, que viene en el siglo I de nuestra era para decir: aquí estoy, yo soy,
¿verdad? Es decir, el mismo que le dijo, ¿no?, a Abraham, a Isaac, a Jacob, Jacob que lucha con él mismo, y por eso se le dice, has luchado con Dios y con los hombres y has vencido, ¿no? No era un simple ángel que luchaba con él, era la presencia visible de Dios mismo que luchaba con él. Y Jacob, por eso se va a llamar Israel, porque quiere decir Dios vence, Dios lucha básicamente, y esa idea de que has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y esta idea de que finalmente ese Dios y hombre a la vez se viene a manifestar justamente como hombre, porque hasta ese momento no se había encarnado en la figura de un ser humano, pero viene a ocupar esa función. Y acá quiero leer este pasaje que está en la epístola a los Hebreos, capítulo 1. Vamos a leer en la carta a los Hebreos, capítulo 1, porque es muy claro cómo aquí se nos explica la naturaleza de Jesucristo y el rol que tiene Jesucristo en su plan salvífico, en su plan de salvación al mundo, ¿no? Dice así, voy a leer en la versión Dios habla hoy. Hebreos capítulo 1 dice: en tiempos antiguos Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora en estos tiempos últimos nos ha hablado por su Hijo, mediante el cual creó los mundos y al cual ha hecho heredero de todas las cosas. Él es el resplandor glorioso de Dios, la imagen misma de lo que Dios es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de limpiarnos de nuestros pecados, se ha sentado en el cielo, a la derecha del trono de Dios. El Hijo de Dios ha llegado a ser superior a los ángeles, y acá es muy claro porque si pensamos en todo ese contexto que decíamos antes, esa posible confusión entre la idea de la naturaleza de Cristo con una naturaleza angélica, acá es muy claro, ¿verdad? Dice, el Hijo de Dios ha llegado a ser superior a los ángeles, no es un ángel, es Dios mismo, pues ha recibido en herencia un título mucho más importante que el de ellos, porque Dios nunca dijo a ningún ángel, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, ni dijo tampoco de ningún ángel, yo seré un padre para él y él será un hijo para mí. Acá están afirmadas las ideas de la Trinidad. Es falso lo que algunos han sostenido, que dicen que la doctrina de la Trinidad se creó posteriormente. No, estos son documentos apostólicos, estos son documentos de la iglesia primitiva. Y claramente está afirmada la idea de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Consolador, como aquel que vendría como esa tercera persona que aparece desde Hechos capítulo 1. Pero en otro lugar, versículo 6, pero en otro lugar, al presentar a su Hijo primogénito al mundo, dice que todos los ángeles de Dios le adoren. Respecto a los ángeles, Dios dice, hace que sus ángeles sean como vientos y como llamas de fuego sus servidores. Pero respecto al Hijo, dice, tu reinado, oh Dios, es eterno, y es un reinado de justicia. Has amado lo bueno y odiado lo malo. Por eso te ha escogido Dios, tu Dios, y te ha colmado de alegría, más que a tus compañeros. También dice, tú, oh Señor, afirmaste la tierra desde el principio. Tú mismo hiciste el cielo, todo ello dejará de existir, pero tú permaneces para siempre. Todo ello se gastará como la ropa, lo doblarás como se dobla un vestido, lo cambiarás como quien se cambia de ropa. Pero tú eres el mismo, tu vida no terminará. Dios nunca dijo a ninguno de los ángeles, siéntate a mi derecha, hasta que yo haga de tus enemigos el estrado de tus pies. Y esto está, si recuerdan, en un salmo, ¿no? En el Salmo 2, por ejemplo, se hace una referencia a ese triunfo final del Mesías, que es Jesucristo, ¿no? Porque todos los ángeles, versículo 14, son espíritus al servicio de Dios, enviados en ayuda de quienes han de recibir en herencia la salvación. Y ahí es donde justamente Jesucristo es Dios mismo, no es un ángel, sino que es Jesucristo mismo, ¿no? Y a la vez es superior a Moisés, y por eso en el capítulo 3, vamos al capítulo 3, dice,
3.3, versículo 3 del capítulo 3. Pero Jesús merece más honor que la casa misma. Toda casa, pero Jesús merece más honor que Moisés, del mismo modo que el que hace una casa merece más honor que la casa misma. Toda casa tiene que estar hecha por alguien, pero Dios es el que hizo todo lo que existe. Así pues, Moisés, como siervo, fue fiel en toda la casa de Dios y su servicio consistió en ser testigo de las cosas que Dios había de decir. Pero Cristo, como Hijo, es fiel sobre esta casa de Dios que somos nosotros mismos, si mantenemos la seguridad y la alegría en la esperanza que tenemos. Y finalmente, quiero en este texto de Hebreos cerrar la lectura de Hebreos con el capítulo 4, versículo 14, un poquito más adelante. Ustedes lean en sus casas todo el libro de Hebreos, fundamental para comprender estas cosas, pero en el 4:14 dice: Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro gran sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo. Por eso debemos seguir firmes en la fe que profesamos, pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que él jamás pecó. Acerquémonos, pues, con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. Y esto es fundamental, porque esto lo que quiere decir es que al estar en Cristo, y lo pongo con la imagen de las dos manos, porque es estar parados sobre Cristo, básicamente, estar en la naturaleza de Cristo, estar en su persona. Así estamos cuando somos nacidos de nuevo, cuando recibimos la naturaleza de Cristo en nosotros. Si no estamos en nosotros, pero cuando estamos en Cristo, entonces ya nada nos toca, ya el poder del pecado no tiene efecto sobre nosotros porque su sangre nos ha limpiado de todo pecado y entonces ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, como dice la palabra de Dios. Entonces acá esto lo que significa es que cuando venga la hora de la necesidad, la hora de la prueba, la hora de la tentación, la hora de cualquier necesidad de acceder al trono de Dios, yo tengo un acceso directo al trono de Dios. El trono de Dios es fundamental, es decir, venimos a su trono cuando espiritualmente comunicamos nuestro espíritu con el de Él. Y esto es clave porque cada día tenemos que acceder al trono de Dios, cada día tenemos que buscar su persona, cada día tenemos que sujetarnos a su reinado, cada día tenemos que depender de Él. Y alguien podría decir, ¿y yo cómo puedo vivir esto? Bueno, hay que vivirlo mediante la fe en una conciencia constante de arrepentimiento, en una conciencia constante de renovación, en una conciencia constante de búsqueda de avivamiento en el corazón. Se busca cuando yo cada día me despierto y busco al Señor, con mi mente, con mi corazón. Cuando luego voy a acostarme y el pensamiento del Señor vuelve a mi mente, antes de dormir. Cuando estoy caminando por la calle y pienso en el Señor y hablo con Él y medito en sus verdades desde mi corazón. Cuando estoy con mi familia y estamos dialogando y pensando en la forma en la que Cristo va operando en nuestras relaciones y en nuestra manera, pero si mis relaciones con los demás o conmigo mismo están alejadas de que Cristo tenga un lugar en mi vida, entonces yo estoy viviendo una religión. Yo estoy viviendo como que, pienso en Cristo cuando voy el domingo a la iglesia, cuando me conecto, cuando hay reunión, cuando leo la Biblia en algún momento concreto, pero no en todo momento. Sin embargo, la obra de Cristo tiene que estar en todo momento, en mi persona. Jesucristo está a mi lado constantemente, está su naturaleza en mí, espiritualmente hablando, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, trae la persona de Cristo a mi corazón, digamos, y a la vez Él está sentado en el trono, y por eso yo puedo acceder a su trono mediante la sangre de Cristo, mediante la posibilidad de que abrió la puerta, porque Él es el sumo sacerdote, que me ha dado la posibilidad de acceder a su trono. Entonces, esto lo que hace es que cuando esa gracia que hablábamos la otra vez empieza a inundarme, yo me voy dando cuenta si un día me equivoco, si un día peco, si un día fallo, yo empiezo a visualizar, digo, no tengo que ir por acá, tengo que ir por acá. Pero cuando la naturaleza de Cristo empieza a actuar en mí, ya ni siquiera lo razono. Ya es una experiencia en la cual ya se produce naturalmente la presencia de Cristo en mi persona. Y esto
es un poco lo que decía Fabián, es el matar a Fabián, en mi caso, el matar a Steve cada día, matar nuestra naturaleza cada día, renunciar a ella. Es decir, no, yo no puedo vivir en angustia, vivir en soledad, vivir en una vida de rechazo, de rebeldía, en una vida de desencanto. Él me creó para otra cosa, él quiere que su naturaleza invada la mía y entonces yo empiece a transformar el resentimiento por el gozo, transformar el rechazo por la comprensión y por la aceptación, empieza a inundar el amor en contraposición al odio o a la amargura, empieza la unidad con Cristo y con su pueblo, con sus hijos, en contraposición a una vida individualista, una vida donde yo hago lo que se me ocurre por mí mismo y no me veo como parte de esa naturaleza. Entonces empiezan a darse estas confrontaciones entre la naturaleza de Cristo con la mía, y ahí en ese proceso yo voy aprendiendo de su persona, yo voy sosteniendo la vida de Cristo en mí, porque Él empieza a transformarme, porque Él ya me muestra la vida de otra manera, empieza a iluminar mi mente, empieza a transformar mi manera de pensar, y eso va cambiando mi manera de vivir, que es a lo que nos incentiva el apóstol Pablo y nos incentiva la palabra de Dios, renovar nuestra mente, nuestro corazón, para que así cambien todas las cosas. O sea que el mensaje es que ese principio de la reforma de solo Cristo se entienda que no hay nadie más que Cristo, que todo es para ir a Él, porque Él nos revela al Padre, porque el Espíritu Santo nos revela a Cristo, y por lo tanto, en comunión con esas tres personas de la Trinidad, es que vivimos a Dios en nuestra vida. Y por eso, cuando el Señor se le preguntó quién era y cómo se definía, Él dice, yo soy el que soy. Y eso es lo que significa Jehová o Yahvé. Yo soy el que soy. Y el Hijo es el yo soy, el Padre es el yo soy, el Espíritu Santo es el yo soy, que es el Dios que es. No el Dios que existe, simplemente, porque la existencia tiene tiempo limitado, la existencia empieza y termina. Él no tiene principio y fin. Él es alfa y omega, o sea, está antes de la existencia, está después de la existencia, o sea, es, simplemente. Y ese es el único Dios que hay, el único Dios que es. Todos los demás son dioses falsos. Todas las representaciones que podamos hacer de cualquier ídolo, aún de nosotros mismos, como ídolos de nuestra propia vida, como ese yo que quiere ser Dios. Pero Él es el que empieza a mostrarnos que todo debe ser subordinado a Él. Entonces, renovemos nuestra mente y nuestro corazón, sujetémonos a su persona, cambiemos en nosotros lo que haya que cambiar, modifiquemos nuestra manera de pensar, transformemos todo lo que haya. Y que cada vez que miremos nuestra vida y veamos lo indignos que somos y lo imperfectos que somos, pensemos que Jesucristo está haciendo su proceso de santificación en nosotros. Y si nos estancamos en un punto, que vemos que no podemos salir de ese punto, erradiquémoslo de nuestra vida, dejando que la naturaleza de Cristo mate la nuestra. Y eso como se hace con un acto de decisión, de decir, yo, Señor, solo no puedo, matame por completo en esa debilidad que tengo, matá eso en mi vida, te lo entrego, renuncio. Y cuando mediante un acto de voluntad tomamos esa decisión, empieza a haber una transformación gradual en nosotros que nos lleva a esa santificación, y ahí uno mira para atrás y dice, ¿cuánto cambié? Yo estaba años y años sumergido en esto y ahora veo cómo voy cambiando, pero sigo cambiando, porque a medida que voy cambiando me doy cuenta de lo imperfecto que sigo siendo, y sigo avanzando y sigo siendo imperfecto. ¿Pero por qué? Porque voy creciendo a la estatura de Cristo, hasta que toda la persona de Cristo por completo se termine manifestando en mí, hasta que Cristo vuelva. Y ahí sí, ya el proceso de santificación va a ser completo, pero vamos en ese camino. Y ese reino tenemos que expandirlo y llevarlo a otros. ¿Cuántos a nuestro alrededor están en otra cosa, por completo, perdidos? Bueno, no perdamos el tiempo. Demostrar a Cristo, pero no humanamente, sino simplemente dejando que Cristo se vea en nosotros. Que el Señor nos bendiga, y vamos a terminar con una canción que nos va a dejar pensando en la persona de nuestro Señor Jesús. Vamos a terminar con esto, para que en nuestra mente quede esta verdad en nosotros.
Amén. Shalom. 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 Redimido. Cristín de Clario. No sabía cómo iniciar esta canción, cómo empezar a describir a alguien tan indescriptible. No existe una palabra, un texto o una oración que pueda definir un amor tan increíble. No hay versos que puedan ayudar a este poeta. Cualquier articulación se quedaría incompleta. ¿Cómo plasmar en una simple libreta a la persona más grandiosa que ha pisado este planeta? Emmanuel, Dios con nosotros, el Hijo del Hombre, el único que tiene un nombre sobre todo nombre. Asombroso, Alfa y Omega, victorioso, 1000 veces santo, 1000 veces glorioso, razón de mi existencia, maestro por excelencia. Los ángeles se postran ante su magnificencia. Él es merecedor de la mejor alabanza. Él es mi esperanza. Mi corazón entona la canción para el que murió en la cruz, que por mí su vida dio, venció la muerte al tercer día, me dio la vida y viviré para siempre proclamar el nombre de Jesús. El líder más grande que haya existido, el rey más humilde que he conocido, el hombre más influyente, verdaderamente salvador, deseado, prometido. Ni siquiera mi canción lo puede describir. Para entenderlo tú lo tienes que seguir. Tuvo que morir y volver a vivir para darnos razón de existir. Crucifixión, resurrección, sangre derramada por mí, redención. Sufrió la peor humillación, pero ahora tiene la mayor exaltación. La muerte no pudo con su perfección, su nombre es sinónimo de salvación. Su reino más grande que la religión, su hazaña no tiene comparación. En la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma. En la tumba de Buda están los huesos de Buda. No hay ídolo que haya resucitado todavía. Solo Cristo el tercer día dejó la tumba vacía. La ciencia podrá negar su existencia, podrán decir que nuestra fe en Jesús es ignorancia, pero no podrán borrar lo que Él hizo en mi ser. Jamás podrán lograr que en Él yo deje de creer. Entona la canción para el que murió en la cruz, que por mí su vida dio, venció la muerte al tercer día, me dio la vida y viviré para siempre proclamar que mi corazón entona la canción para el que murió en la cruz, que por mí su vida dio, venció la muerte al tercer día, me dio la vida y viviré para siempre proclamar el nombre de Jesús. Oh, el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Oh, el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Muy bien. Creo que la canción habla por sí misma. Así que no hay más nada para decir. Vivamos en el nombre de Jesús cada día. Vivamos en su persona. Que el Señor los bendiga mucho.